Hola amigos, hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Aquí saludándoles y agradeciendo la oportunidad de poder compartir con ustedes esta pequeña, breve reflexión acerca del capítulo 2 de la serie que estamos llevando del libro Toda buena obra de Tim Keller. Hace 2 semanas ustedes han podido escuchar de la dirección de Juan Carlos Palacios, porque él nos compartía acerca del capítulo primero que nos hablaba sobre el diseño de Dios para el trabajo, el diseño del trabajo. Y concluimos con una verdad muy importante. El trabajo no es un castigo del pecado, de la caída del hombre. El trabajo fue establecido desde antes de la caída y fue parte del diseño bueno de Dios. Ahora en el capítulo 2, debido a distintas percepciones, cosmovisiones del mundo y a través de los años, de los siglos, con las culturas, con las filosofías, ¿verdad?, humanas, acerca de alejarse más de algunas personas, de algunos niveles, creando estratos sociales, estratos intelectuales que dividen a las comunidades y a las personas. Me gustaría empezar con esta pregunta acerca del capítulo 2. ¿Qué hace digno a un trabajo? Nosotros hemos estado expuestos muchas veces a distintos escenarios, a distintas circunstancias, y hemos podido observar, escuchar, percibir tal vez, que a veces le damos, o las personas le dan más dignidad a un trabajo por el prestigio, por el salario, por el supuesto valor que aporta más que tal vez otro rol. Y eso hace que midamos el trabajo por estas características, por el sueldo, por la profesión, por el reconocimiento, por lo que hace una persona enfrente o por lo que hace una persona atrás, o por el esfuerzo que requiere un trabajo y por el poco esfuerzo que requiere otro. Keller en su libro nos lleva a hacernos esta pregunta: ¿de dónde viene realmente la dignidad del trabajo? Y la respuesta bíblica comienza en que fuimos creados a imagen de un Dios que trabaja. Quiero compartirles un versículo muy interesante que menciona el libro en Génesis 1, del 26 al 28. Algunos fragmentos dicen así: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Más adelante, y creó Dios al hombre a su imagen. Y más adelante, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Instrucciones muy específicas, muy importantes, pero no pasivas, sino activas. Y aquí el libro también nos menciona algo, un punto de vista muy importante y donde tiene fundamento en la humanidad, en la cosmovisión humana, la visión del trabajo para las distintas personas y culturas, y hasta los tiempos modernos de hoy. Por ejemplo, la visión griega, en la que pensar estaba en una posición arriba, en donde se usaba la mente, y donde se usaban las manos estaban en posiciones inferiores, que tiene que ver con el prestigio, mayor prestigio y menos prestigio. Eso era para gran parte del pensamiento griego. La vida más elevada era la contemplación, la filosofía, el uso de la mente. El trabajo manual se asociaba directamente con esclavos, artesanos y quienes no podían dedicarse a pensar. La pregunta es si seguimos haciendo lo mismo hoy, cuando valoramos más el trabajo de un profesional o de alguien que hace un trabajo más manual. Y aquí damos un salto muy importante que define la cosmovisión nuestra como creyentes e hijos de Dios. La Biblia rompe esa jerarquía. ¿Por qué? Porque nos presenta a un Dios que trabaja, a un Dios que usa y transforma la materia, a un Dios activo, que en todo el proceso de la creación se toma su tiempo, su pensamiento, el amor que pone, la finura con la que hace todas las cosas que podemos ver, nosotros mismos en el funcionamiento. Hizo un jardín hermoso. Todo eso antes de la caída. Es por eso que la Biblia nos muestra a nuestro Dios trabajando de una manera concreta,
forma al ser humano del polvo y planta un jardín. Y además entrega una responsabilidad. El trabajo no aparece como castigo, donde vemos esto en la Biblia. Aparece dentro de la creación y el diseño bueno de Dios. En Génesis 2, 7 al 8 dice: entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Más adelante, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Un Dios activo, que está trabajando, que está cumpliendo su plan a través de acciones concretas. En Génesis 2, 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. No le está diciendo siéntate, todo va a crecer. Siéntate que las aves van a acercarse a ti, te van a dar en la boca el alimento directamente. No, el Señor está dando instrucciones para que labrara y lo guardase. Aquí Jesús confirmando, dando un ejemplo histórico, trascendental para la forma para no equivocarnos en la forma en cómo pensamos, vino a este mundo, se encarnó como un carpintero. Un trabajo que requiere trabajo manual, tosco, brusco, sucio también, por el polvillo, por de la madera, por el polvo de la tierra, por la negociación, por cargar, por el trabajo físico. Este es el corazón del mensaje. Si Dios viniera al mundo, podríamos imaginar a un filósofo, alguien lleno de honores, un gobernante o una persona o una figura de enorme prestigio. Pero Jesús fue conocido en Nazaret por un oficio manual. Dios no solo habló sobre la dignidad del trabajo, entró en nuestra historia como un trabajador. Marcos 6:3 dice: ¿no es este el carpintero, hijo de María? Así lo conocían. Ese era el prestigio que él tenía para ese entonces cuando querían ubicarlo mentalmente. Juan 5:17, y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Jesús mismo diciéndonos, enseñándonos, explicando, recordándonos que Dios, el Padre, a través del Espíritu Santo, también está trabajando, haciendo que todas las cosas sucedan. Y Jesús mismo lo confirma: yo trabajo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Qué nos enseña que Jesús fuera carpintero, si pudiéramos sacar una reflexión más profunda? Uno, que nada es demasiado pequeño ni algo muy insignificante. Que todo lo que es trabajo material, trabajo manual, trabajo artesano, trabajo que requiera mucho esfuerzo físico, mucho esfuerzo sacrificado en condiciones ambientales tal vez extremas, que todo eso importa. ¿Por qué? Porque eso ayuda a servir a otras personas, a la comunidad, a nuestras familias, a la iglesia donde trabajamos, a la sociedad misma. Dios trabajando nos muestra que Jesús dignifica el trabajo ordinario desde adentro, siendo Él mismo. Trabajar con madera, las herramientas, los encargos. Tal vez no me imagino a Jesús tratando de sacar un buen precio por un mueble que hizo y tuviera que venderlo. Todas esas cosas que un negociante o una persona que trabaja viviendo o vive del trabajo de sus manos tiene que pasar. Formaba parte de su vida humana, como siendo Dios, una forma divina, también con características muy humanas, porque eran parte de la identidad de Jesús. Ningún trabajo legítimo es demasiado humilde para ser realizado delante de Dios. Salmo 104:30 nos dice: envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Entendamos ahí cómo nos muestra
el salmo a un Dios que aún sigue haciendo las cosas. El Salmo 65, 9 y 10 dice, visitas la tierra y la riegas. En gran manera la enriqueces. Más adelante, preparas el grano. Y más adelante, haces que se empapen sus surcos. Las ablandas con lluvias. Bendices sus renuevos. Un Dios trabajando, cuidando su creación. Yo quiero compartir de una manera muy breve una experiencia que yo tuve cuando tenía 12, 13 años aproximadamente. En la iglesia a la que yo asistía, conocí a una persona que al día de hoy admiro mucho, que era el director de música, porque yo empecé en la iglesia a servir y a conocer a Jesús más a través de la música en mi adolescencia. Y este director me enseñó, me dio oportunidad de desarrollarme, de crecer, de poder desarrollar un poco el liderazgo que yo tenía. Y me ayudaba cada vez que necesitaba algún consejo en mi adolescencia. Un día, mi mamá le pide a este hermano que pueda llevarme con él a trabajar unos días para, pues, yo tener unas vacaciones productivas, ¿verdad? Y mi mamá, en su afán, no estoy seguro si ella conocía detalles de qué trataba el trabajo, pero el hermano gustoso aceptó tener un ayudante, ¿verdad? Resulta que fui y me enteré que el hermano trabajaba con algunos miembros de su familia vendiendo en la calle, vendiendo juguetes, vendiendo libros. Y yo a ese momento para mí era una aventura, nada de qué avergonzarme o nada de qué poder cuestionarme, porque estaba por instrucciones de mi mamá y también porque para mí era la primera vez haciendo algo así y era muy emocionante, ¿verdad? Pero con el pasar del tiempo, con el pasar de los meses o los años, lo único y más que recuerdo es que el trabajo que tenía este hermano, honesto, íntegro, no quitaba, no menguaba, no opacaba las capacidades que Dios le había dado para servir en su ministerio. Esa no era necesariamente una forma en la que menoscababa todo lo que Dios hacía con esta persona. ¿Por qué? Porque era su trabajo, era la forma en cómo Dios proveía para su mesa, para su casa, para su familia. En los Estados Unidos, cuando estuve en el 2017, conocí a una persona que me hospedó. Compartí mucho tiempo con él, con su familia, y él era profesor. Él es profesor al día de hoy. Pero luego, estando yo allá, me enteré de que él tenía otro trabajo 3 veces por semana. De hecho, tenía algunos más, pero este era el que más me llamaba la atención, porque 3 veces por semana en las noches iba a un restaurante a ser mesero. ¿Por qué? Porque en su casa funcionaba un ministerio para adolescentes y jóvenes, que durante la semana habían noches de adoración, noches de estudio bíblico, y era una forma en cómo ayudar a sustentar el ministerio. Yo honestamente, en mi humanidad sí pensé, pero él es profesor, o sea, de estar en la mañana delante de muchos de estos adolescentes que van al ministerio, etcétera, que van a los estudios de bíblico a cantar durante algunas noches en su casa. Él otras noches está en un restaurante trabajando como mesero. Eso para mí marcó muchísimo mi vida, porque me dio una claridad de que todo trabajo, todo lugar, todo oficio que permita que tú tengas un ingreso viene de Dios y es una oportunidad de Dios para sustentar tu casa y los propósitos que Él tiene. Es algo que yo no olvido porque fue una lección tremenda para mí, de que no hay un trabajo que sea menos y no hay tampoco un trabajo que sea más, porque el objetivo es tener el sustento que viene de Dios. El Espíritu de Dios también obra de maneras distintas. No para todos es igual.
cultivar, renovar, convencer. Son las características que podemos ver de la obra que hace el Espíritu. Por ejemplo, Keller nos lleva a la idea todavía más lejos. La Biblia describe al Espíritu de Dios obrando tanto en la renovación de la creación como en la obra espiritual de convencer al mundo, una forma activa. Si Dios mismo obra en dimensiones tan distintas, no tenemos base para llamar noble a una forma de trabajo y humillante a otra. ¿Quiénes somos nosotros? Juan 6, 16, del 8 al 11 dice: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Más adelante, de pecado, por cuanto no creen en mí, de justicia, por cuanto voy al Padre. Más adelante, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Hay mucha actividad que Dios nos presenta que Él está haciendo a través de su Espíritu en este mundo. El Salmo 104 nos dice: envías tu Espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Su creación. Aquí yo quiero terminar con una anécdota muy graciosa. A veces siempre lo recuerdo como una anécdota muy graciosa. Cuando yo tenía tal vez 13 años, dentro de las preguntas inocentes que uno siempre, o comentarios inocentes que uno a veces hace, ¿verdad? Recuerdo haberle dicho a mi mamá, qué bien se debe sentir no trabajar, estar en tu casa sentado, mirando televisión y que llegue la plata sola. Y recuerdo esto muy bien porque mi mamá hizo un giro en su cabeza de 90 grados para ubicar mi rostro y darme una mirada muy fija y decirme: ¿qué acabas de decir? Una mirada muy molesta. Yo lo recuerdo claramente. Y no recuerdo exactamente las palabras que me dijo, pero recuerdo muy bien la lección. Es que no trabajar, a menos que no puedas, pero no trabajar y esperar que todas las cosas vengan solas, no es algo que a Dios le guste. Ella usó la palabra vago, pero no es algo que a Dios le guste. Porque Dios usa el trabajo para sustentar todo lo que tú necesitas dentro del orden de la responsabilidad. Fue la idea central del mensaje de mi mamá aquella vez. Me hace pensar en esto en Colosenses 3:23, 24, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Hace poco me preguntaron: ¿cómo ves a Dios en el trabajo? ¿Cómo pones a Dios en el trabajo? Y venía a mi mente una forma en la que cómo poder poner a un Dios omnipresente en todas las cosas, pero también tener que explicarlo. Me pareció algo muy difícil, pero dentro de mí venía en que la excelencia de Dios o servir a Dios, la forma en cómo servimos a Dios es un estándar que no es humano, porque Dios nos ve, porque Dios nos observa, Dios está en todas partes. Él sabe cuándo hacemos algo con excelencia y cuándo hacemos algo de una manera mediocre. A Él no se le escapa nada, ¿verdad? Con todas las responsabilidades, con todas las cosas que hacemos, el Señor nos observa. Y ya para cerrar esta idea, esta reflexión, yo quisiera invitarles a que veamos el trabajo de los demás, el trabajo de las personas, los distintos roles que hay, no solo dentro de Compassion, que es importante, sino en todo lugar. Como en nuestro trabajo, por ejemplo, hay personas que se encargan de planificar, hay otras personas que se encargan de ejecutar. Pero ambas son muy importantes, porque de nada sirve planificar si no hay personas capaces, con habilidades específicas importantes para llevarlas a cabo y hacerlas realidad. Igual afuera, para que el mundo funcione, los que reparan las luces, los que reparan las pistas, los que recogen el residuo, los que fabrican muebles, los abogados, los ingenieros,
los administradores, los bancos. Todo trabajo honrado e íntegro es un trabajo bueno, es un trabajo digno, es un trabajo del que cuando tenemos oportunidad debemos mostrar gratitud. Y no solo mostrarlo, sino también decirlo. Las personas que pasan por tu casa a limpiar la calle, decirle muchas gracias por lo que haces, mostrarle una sonrisa, no como una persona extraña, sino porque está haciendo un trabajo también digno y muy importante, porque así las calles se ven limpias, ¿verdad? Grecia se paró. Génesis lo dignificó. Jesús lo encarnó. Y nuestras historias, lo que nosotros hemos pasado, lo pueden confirmar, porque lo podemos ver. Dios nos llama a poder reconciliar la forma en cómo culturalmente hemos sido convencidos en poder ver los distintos roles en la historia del trabajo a lo que dice su palabra, lo que dice en la Biblia. Al Señor la gloria, al Señor las gracias por permitirnos servirle con lo que somos, con lo que sabemos hacer, pero que nos permita seguir haciéndolo bien. Que Dios les bendiga. Gracias por escucharme.